otra gente a veces en el carro, a veces uno, en vez de estar oyendo Noti1 WKQ, que no tengo nada en contra de esas emisoras de radio, pero que también uno puede buscar esos espacios para cargar baterías y para acercarse a Dios. Hoy el tema es las cartas de Cristo, y empiezo por decir que las cartas ocupan un lugar importante en las Sagradas Escrituras. No hay ninguna carta en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, si quitamos los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, esos 6, nos quedan 21 libros, y los 21 son cartas. Pero debo decir que 21 plus, porque los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son cartas a 7 iglesias que están en lo que hoy se llama Turquía. Así que de los 27 libros del Apocalipsis del Nuevo Testamento, 21 plus son cartas. De esas 21 cartas, las primeras 7 se conocen como las cartas católicas, porque están dirigidas al universo. No están dirigidas a una comunidad en particular, sino a todos los fieles. Y son 3 cartas de San Juan Apóstol, 2 cartas del primer Papa, San Pedro, una carta de Santiago y una carta de San Judas Tadeo. Pues de 21 le restamos 7, nos quedan 14, y esas 14 por mucho tiempo se pensó que todas eran de Pablo. Hoy 13 se consideran de Pablo, y la 14, Hechos de los Apóstoles, la carta a los Hebreos, pues se considera que fue escrita por alguien, un seguidor de Pablo, que a lo mejor escuchó un discurso y recoge en esa carta la predicación de Pablo. Todas esas cartas están dirigidas o a comunidades específicas o a personas específicas. Personas específicas, hay una carta a Timoteo, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito y la preciosa carta de Filemón. Pues yo hoy me voy a detener, mira, que yo, Carlos González, déjame admitirlo aquí. Hoy me voy a detener en una expresión que aparece en la segunda carta de los Corintios, y primero me ubico en el momento en que se escribe. Estamos al final del año 57 de nuestra era. San Pablo escribe una carta a los cristianos que viven en Corinto, en el mundo griego. El apóstol está consciente de que esa comunidad, algunas personas en esa comunidad todavía no lo conocen, y otros pues se habían dejado llevar por los chismes, que ya desde de los primeros tiempos, también entre los primeros cristianos habían esos chismecitos. Entonces él se había comprometido en visitar a la gente de Corinto, pero no, se le ha complicado la cosa y no ha podido ir a visitarlo, todavía no está preso. Y entonces él, en ese contexto de que se está preguntando, caramba, yo debería enviarle una carta de presentación para los que no me conocen antes de yo ir para allá. Pero entonces él mismo dice, no, yo no tengo que mandar ninguna carta de presentación, porque el Espíritu Santo ya ha escrito en las almas de ustedes qué es lo que Dios ha querido decirles. Y entonces dice una frase que es espectacular. Dice, porque ustedes son una carta de Cristo. Entonces ahí, imagínate que nosotros, eso se lo dice a los de Corinto, pero que también aplica a todos los tiempos y a todos los cristianos, que nosotros somos carta de Cristo. Carta de Cristo. Entonces eso pues podría dar tema para llevarlo a la oración, hacer mucha oración sobre si yo soy carta de Cristo o no lo soy. Y uno dice, pero ¿cómo que eso de carta de Cristo, y cómo yo me convierto en una carta de Cristo? Pues, ¿cómo hace Dios para irme transformando poco a poco? Pues dice el mismo Pablo, también en esa misma carta, la segunda carta a los Corintios, dice, porque todos nosotros reflejamos como un espejo la gloria de Dios. Vamos siendo transformados en su misma imagen, cada vez más gloriosos, conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. Entonces, en esas palabras de San Pablo se
se explica el método del Espíritu Santo. Trata, es la manera en que Dios nos acerca, es una manera progresiva que va contando con el tiempo y va contando con nuestra reacción, nuestra contestación a esas invitaciones que Él nos está haciendo. Se comprende muy bien que una de las mayores preocupaciones que Jesús hacía cuando estaba en el proceso de formación de los apóstoles y de toda la gente que le seguían es que hablaba de la oración, de la conexión con la oración, porque ese es un medio privilegiado para nosotros cultivar nuestra relación con Dios. Y que no debería quedarse en una cosa aislada en medio de las demás tareas. Pero yo tengo que hacer mil cosas. Y ahora también me tengo que sentar a hacer oración. No, es que la oración es de donde saco la fuerza para hacer todas esas tareas que tengo que hacer. Entonces, en el Sermón de la Montaña, recogido en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, el Señor, al llegar al capítulo 7, al final del discurso, dice una cosa muy importante: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y hemos expulsado demonios y hemos hecho prodigios en tu nombre. Entonces yo declararé ante ellos: jamás os he conocido. Pues palabras durísimas. O sea, que después que yo he ido tantos rosarios y tanta misa, que el Señor me diga: no, que yo no te conozco. Porque no se trata de ir o hacer cosas, sino de permitir que Dios actúe en mí y que yo me transforme desde dentro. No basta, ni siquiera, imagínate, hasta milagro. No basta hacer un milagro, porque se trata de algo más profundo, de que tratar, hacer un esfuerzo, ¿verdad? Que siempre nos quedaremos cortos, pero luchamos por eso, de conformar mi voluntad a la voluntad de Dios, de acercarme a Él, de buscarlo, y de transformar mi vida. No nos resulta difícil entender esas palabras de Jesús, porque la oración, si la oración es camino y expresión de una relación de amistad, entonces debe seguir las características propias del amor de ese tipo. Entre los amigos se llegan, como recuerdan los clásicos, al idem vere, idem nole. O sea, que los amigos quieren lo mismo y rechazan lo mismo. Entonces yo, cuando me acerco, busco la verdadera amistad de Dios, pues trato de hacer lo que a Él le agrada y de rechazar lo que a Él le desagrada. La oración cambia nuestra vida porque nos lleva a sintonizar con los deseos del corazón de Jesús, a vibrar con el mismo afán que tiene Él de que la gente sea feliz, de que vayan al cielo, que tengan la vida eterna, a buscar agradar al Padre, como hacía Jesús todo el tiempo, que estaba haciendo Jesús continuamente, tratando de cumplir la voluntad del Padre. Y nosotros con Jesús eso es lo que queremos hacer también. Si no fuese así, si la oración no me lleva a esa gloriosa semejanza de la que habla San Pablo, pues sin darnos cuenta nuestra oración se podría transformar en una cosa como de autoayuda, una terapia de autoayuda, con un libro, o sea, la Biblia, convertir la Biblia y convertir todo esto en cosas de desarrollo personal, o buscar la paz, donde en vez de estar hablando contigo, estoy hablándome a mí mismo y buscándome a mí mismo. Pues no, es salir al encuentro con el otro. Aunque buscar autoayuda y leer cosas de superación, y buscar la paz y son cosas buenas, pero es que la invitación que Dios nos hace es algo mucho más grande que una autoayuda o sentirnos bien. Es encontrarnos con Dios mismo, es desarrollar una amistad con Él, conocerlo, y que ese conocimiento de Dios me transforme. Es importante, esta importante enseñanza de Jesús nos ofrece una pista para revisar la situación de nuestra oración.
El criterio no será ya el sentimiento o el gusto espiritual que encuentro en mis ratos de oración, tampoco el número de propósitos que soy capaz de plantearme, ni siquiera el grado de concentración que alcanzo, porque uno se despista. La oración, en cambio, podrá ser revisada a la luz del grado de transformación que trae a nuestra vida, a la luz de la progresiva superación de las incoherencias que todos tenemos, que será la incoherencia, ¿verdad?, el conflicto que sea entre lo que yo creo y lo que yo logro, alcanzo vivir. San Pablo, que recibió la gracia de encontrarse con el propio Jesús en el camino de Damasco, pone de manifiesto en los textos que escribe en sus cartas que como los primeros cristianos eran conscientes de que la meta de la oración era la identificación con Cristo. Y así exhortaba y nos ha regalado un texto precioso de Filipenses 2.5, con el que yo lo he citado en varias ocasiones, donde le dice en la carta a los filipenses que nosotros tenemos que tener, y esta es la cita, los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo Jesús. O sea que la oración, el esfuerzo que yo estoy haciendo por sobreponerme a mis contradicciones, es para lograr tener dentro de mi corazón los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo. Y en la carta que escribe también a los Corintios, en la primera, está la de la carta de Cristo está en la segunda, que también donde está el himno del amor. En la primera le dice a los de Corintios: nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que nosotros que queremos conocer a Jesucristo, amarlo con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, también lo queremos conocer con toda nuestra mente, con la capacidad intelectual que Dios mismo ha puesto en nosotros, y tener el pensamiento de Cristo. Ahora bien, tener los mismos sentimientos y tener la misma mente del Hijo de Dios es algo que no se puede conseguir solamente como fruto del esfuerzo personal o de la aplicación de una técnica, de un sistema de aprendizaje. Se trata de algo que es consecuente de la propia lucha por hacer bien, por mejorarnos, aunque nos caemos patas arriba, nos volvemos a poner de pie y seguir tratando dentro de una experiencia que es una experiencia de comunidad, con otros, con Jesucristo, y a ellos le hablo y le pido que me ayuden, y es Cristo mismo el que me ayuda a poder responder, me llama y me capacita para responder a su llamada, en la medida que es el efecto propio de una relación de amistad, la identificación de Cristo con Cristo, fruto de la oración. Para que yo logre eso, pues tengo que dedicarle tiempo. Como la amistad humana también, si queremos tener un amigo, tenemos que dedicarle tiempo. Por eso recordaba San José María que Dios lleva a las almas como un plano inclinado. Él comprende nuestras miserias y nos va llevando según nuestra capacidad de ir respondiendo. Y San José María decía: en estos torneos de amor no deben entristecernos las caídas, ni aún las caídas graves, si acudimos a Dios con dolor y buen propósito en el sacramento de la penitencia. Entonces tiene una frase que es una maravilla, que se ha citado muchas veces: el cristiano no es un maníaco coleccionista de una hoja de servicio inmaculada. Jesucristo nuestro Señor se conmueve tanto con la inocencia y la fidelidad de Juan, y después de la caída se enternece con su arrepentimiento. Comprende Jesús nuestra debilidad y nos atrae hacia sí como a través de un plano inclinado. Estoy citando de Cristo que pasa, el número 75, que recoge homilías que San José María predicó. Saber que las propias miserias, incluso las que más me humillan, bueno, ¿cómo es posible que yo siga con este pecado que no logro superarlo? Pues que ni siquiera esa debilidad mía no es un obstáculo insuperable en el amor a Dios y en nuestro camino a nuestra identificación completa con Él, porque a veces los pecados nos ayudan a ser humildes, a saber que tenemos que depender de Dios, que a veces con nuestra propia fuerza, que yo me crea que yo voy a hacer, pero no puedo, porque necesito que Dios venga en mi auxilio. Y entonces comprendo a los demás que también
cometen errores, que tienen sus propias miserias. Entonces, los pecados míos, mi debilidad, cuando yo encuentro la miseria en mí, pues puedo comprender la miseria de los demás y comprender a los demás y aceptar los demás con el mismo amor con que Dios acepta mis propias miserias. Y entonces San Pablo, que en la carta a los romanos, dice: ¿quién me va a poder separar a mí del amor de Dios? Nadie, ni siquiera mi poca vergüenza, nadie me puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Entonces, capítulo 5 de la carta a los romanos: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, pues yo sigo luchando ahí, poniendo mi confianza en Él. Mi pasado, cuando tenga las tormentas de mi pasado, las manos misericordiosas de Dios. Mi pasado a la misericordia de Dios. El futuro, la ansiedad del futuro, no. El futuro yo se lo pongo a la esperanza y me concentro en lo que es importante, en el hoy, en el amar hoy. Y entonces quiero escuchar como le dijo el Señor a aquella pecadora: se le perdona mucho porque ha amado mucho. Pues entonces, como yo he pecado mucho, pues quiero amar mucho para ver si empato la pelea. La respuesta que solo la oración nos permite percibir de modo completo se encuentra en la primacía de la iniciativa divina. Es Dios el que quiere buscarme a mí, que me busca como soy, no me deja como soy, pero me acepta como soy porque me cambia, me quiere feliz, y por eso me motiva y poco a poco en ese plano inclinado me ayuda a ir subiendo. En la primera carta de Juan, del apóstol Juan, que le habla mucho del amor: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestro pecado. Pues hacer oración es pues hacernos conscientes de que estamos en buenas manos, de que nuestro amor, que siempre es imperfecto, es solamente correspondencia al amor de Dios. Casi el hombre no puede decirle a Dios: yo te amo. Lo que puede decirle: yo también te amo, porque él me ama primero, y lo que yo hago siempre es respuesta al amor que surge de Él. Y carta de Cristo. Entonces yo soy carta de Cristo. Wow, eso está fuerte. Yo soy carta de Cristo, o soy una carta del enemigo de Cristo. ¿Qué clase de carta yo soy? ¿Soy una carta de cobro? Siempre estoy pidiendo cosas. ¿O soy una carta informativa que transmito datos pero no transmito alma? ¿O soy una carta comercial? Pues si tú me das algo, pues yo te doy algo. ¿O soy una carta de odio, que lo que tengo siempre es un pugilato encima? ¿O soy una carta de queja, una lloradera continua? O peor de todo, soy sobre vacío, incapaz de dar nada. Aquí me dan un aviso de que ya se me está acabando el tiempo. Pues ¿qué carta? Se supone que lo que Dios quiere de mí es que yo sea carta de Cristo, pero yo tengo que hacer un esfuercito, poner algo de mi parte. Nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, en esta época tenemos el beneficio de todos los que nos precedieron, y nos sentamos, nos paramos en los hombros de gigantes, y uno de esos gigantes era Aristóteles, que nos enseñó una estructura de pensar, un método de pensar que se llama el silogismo. Silogismo, palabra de domingo. Lo que dice el silogismo es bien sencillo. Si yo tengo una premisa y tengo otra premisa relacionada, pues puedo con esas dos premisas articular una conclusión. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces yo sé que A es igual a C. Eso se llama el silogismo. Pues si Dios es amor, primera premisa, y Cristo es Dios, segunda premisa, pues Cristo es amor. Y si yo soy carta de Cristo y Cristo es amor, pues yo estoy llamado a ser carta de amor. Una carta de amor, y cuando abrimos esa carta, abrimos ese sobre. ¿Qué es lo que contiene esa carta de amor? Pues contiene la letra de una canción. Cito a Ezequiel capítulo 33, versículo 32. Tú eres para ellos una profecía que se aplica a Jesucristo y se aplica a los que fuimos engendrados por Cristo, a la vida nueva, a la iglesia.
Tú eres para ellos como una canción de amor que se entona con voz suave y con dulce concierto de cuerdas. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 12, versículo 2, dice: el Señor es mi fuerza y mi canción. El Señor es mi fuerza y mi canción. Y en el Salmo 119, en el versículo 54, dice el salmista: tus estatutos eran para mí cantares. Tus estatutos eran para mí cantares. O sea que la ley de Dios es para mí música. Voy a citar ahora de un libro que es muy famoso del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. En el punto número 244 de ese documento, el Papa dice dos palabras extraordinarias. Dice: caminemos cantando. Caminemos cantando. Es una invitación maravillosa de que esa es la vida del cristiano. Un cristiano que sabe que es amado por Dios, que ha puesto su pasado en la misericordia, que se concentra con amar hoy y que pone su futuro en la esperanza, pues tiene que caminar cantando. Dice el Papa Francisco que nuestras luchas y nuestras preocupaciones en este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Termina la cita. Hay una canción de uno de los mejores compositores de España, Manuel Alejandro, que compuso esta canción en compañía de su esposa, que se llama Ana Magdalena, que se llama A veces llegan cartas. Yo estoy seguro que ustedes la han oído, por lo menos los que son de más o menos de edad mía. La hizo famosa una interpretación que hizo Rafael y otra que hizo Julio Iglesias. Habla de dos tipos de cartas. Voy a leerte la letra, no te la voy a cantar, Dios libre, pero voy a leer la letra. Mira a ver qué carta te gustaría hacer. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que a la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosa, que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que la distancia y el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. Termina la cita. Pues nosotros, cartas de Cristo, estamos llamados a dar vida y a dar calma. Muy bien.